Ya, muchas gracias. Ya, queridos estudiantes, buenas noches, estamos comenzando otro jueves juntos. Les agradezco, como lo estaba haciendo anteriormente, la participación, ¿ya? Dudas, consultas, todas las que ustedes tengan, no se preocupen, mándelas, realícenlas a través del chat, o si no, en algún momento levanta la mano y prende su micrófono y lo hacemos de manera ordenada, ¿ya? Mientras Carla Contreras se peina, comenzamos la clase el día de hoy. ¿Ya? Vamos a compartir el material. No estoy compartiendo. Sí, yo, profesor, le doy inmediatamente la opción. Ya, profesor, listo. No se preocupe. A ver, acá está. Ya. Vamos a comenzar, jóvenes, en honor al tiempo. Me imagino que están un poco cansaditos. Algunos vienen del trabajo. Ya. ¿Se ve? Sí, Se ve. profesor, perfecto. Ya. Entonces, queridos estudiantes, vamos a comenzar la clase del día de hoy, la clase número 4, online, en la modalidad online, ¿ya? Y un poco, ¿cierto?, enmarcando y recordando, por supuesto, lo que ya hemos estado viendo con anterioridad, ¿cierto?, en el contexto principal de la geografía humana, ¿ya? Geografía humana que hemos estado analizando, criticando y viendo a través de sus distintas subramas, como la geografía de la población, ¿cierto?, a través de su demografía, la geografía económica y el día de hoy la geografía política, ya para que vayamos un poco contextualizando de mejor manera el lugar en el cual nos desarrollamos y nos manejamos, tanto de manera micro, ¿cierto?, ya sea en esta sala, en su familia, con los vecinos, ¿cierto?, o de manera ya más grande a través del país, ¿cierto?, de los continentes, de los países, ¿cierto?, que se relacionan todos unos con otros. Así que la idea es esa, no perder la línea, ¿cierto?, que vamos siguiendo en este aprendizaje en conjunto sobre la geografía humana. Chiquillos, antes de comenzar con la clase propiamente tal, me gusta dar las gracias al Colegio San Alfonso, a sus plataformas, por lo importante que se nos han vuelto, ¿cierto?, a través de todas las ganas que ellos les ponen en aprendizaje, su profesionalismo. Lo dejé en la clase pasada, estoy muy contento de pertenecer al colegio y yo les puedo traspasar, ¿cierto?, que cada una de las decisiones, ¿cierto?, del trabajo que hay detrás de los colegas, está hecho con mucho cariño para ustedes, por supuesto, para que puedan lograr este año terminar su enseñanza media. Ya queda muy poco, así que a no desfallecer, ya, sobre todo en tiempos tan complicados y difíciles. Ya, un abrazo para todos y vamos a comenzar. Ya, chiquillos, geografía humano, como lo veníamos viendo ya en las clases pasadas, antes de la prueba de diagnóstico, ya agradeciendo a nuestras tres profesoras Pie, Carolina Paz, Carolina Castillo y la profesora Karen Espíndola. Ya nunca me cansaré de decirlo, chicos, de un trabajo gigantesco donde hacen posible que todo esto funcione y de verdad que lo digo del corazón, ¿ya? O del alma. Chicos, vamos a comenzar con una retroalimentación de la prueba de diagnóstico. ¿Ya? Y en esta oportunidad voy a interactuar con ustedes. Muy pocas veces lo digo, tenemos un curso chiquitito en estos momentos, ¿cierto? Así que yo me voy a dar una vuelta, ¿cierto?, por el panel, no se me escondan, los tengo a todos identificados, como decía un personaje en el siglo XX, ¿ya? Y vamos, la idea es que participen, ¿ya? La idea es que yo pregunte, pero si algún compañero quiere responder también, no importa, chicos, si no sabemos, si estamos un poco perdidos, lo importante es participar y acá entre todos vamos a ir buscando las respuestas correctas, ¿cierto?, que debimos haber visto en la prueba de diagnóstico. ¿Ya? Entonces me voy a dar una vueltecita. Benito, no porque va en la calle le pueden quitar su celular. Vamos a hacer, ya, vamos a probar aquí. Luz Calderón.
Ah, está con la cámara encendida, se agradece y va a ser nuestra primera participante el día de hoy. ¿Ya? Luz, ¿hizo la prueba? Sí, profe, sí la hice. Ya, perfecto. Entonces, más allá de lo que hayamos, de lo que usted haya respondido, vamos a leerla y vamos a tratar de encontrar entre todos la respuesta. ¿Ya, Luz? Bueno. Primera pregunta, dice, por contraparte, en el siglo XX, es decir, en el siglo anterior, existía una mayor tasa de natalidad que en el siglo XXI, ¿ya? En este siglo. Uno de estos efectos se explica por... Entonces, Luz, la pregunta primera es, cuando hablamos de tasa de natalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Luz. ¿Se me fue la luz? Sin El audio. micrófono, la luz. ¿Es la cantidad? O tanto Luz como cualquiera de los compañeros de manera ordenada. Cuando hablamos de tasa de natalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo principalmente? Profe, la luz tiene el micrófono apagado. Mejor no. Ya, pero contestemos, María Cristina. Al nacimiento Ahora sí, profesor. Sí. Ya. Entonces, la Luz, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ya, Luz, cuando hablamos de tasa de natalidad, ¿qué podría ser? ¿Qué se te viene a la mente? Si hablamos de natalidad, estamos A hablando fecundidad y mejores niveles de salud, no sé. Que nace. Es Tiene el que ver con- nacimiento. no te preocupes. Sí, no te preocupes. La tasa de natalidad, Luz, tiene que ver con los nacimientos. ¿Ya? Ujú. Entonces, cuando hablamos de natalidad, como bien te digo, son los nacimientos. Ahora, la pregunta para ti o para algunos de tus compañeros de manera ordenada. Si en el siglo XX, en el siglo pasado, existía una mayor tasa de nacimientos que en el siglo de ahora, esto se debe principalmente por, y acá vienen las alternativas, deficientes Mejor nivel. condiciones de salud, aparición del método anticonceptivo, mejores niveles de educación, fecundidad y mejores niveles de salud. ¿Cuál se le ocurre, jóvenes, que podría ser la respuesta para por qué existen más nacimientos antes que ahora? La fecundidad. Por el con anticonceptivo. Mejor nivel de educación. La A. Por ahí, ¿alguien dijo la correcta? La A. Mejor nivel de educación. El método La B. anticonceptivo. La respuesta, jóvenes, es la letra B, la B. aparición del método anticonceptivo, ¿ya? Que por ahí, por la década del 60, ¿cierto?, del siglo XX, aparece este nuevo dispositivo, principalmente en píldoras, ¿cierto?, que va a provocar que a medida de que vaya pasando el tiempo y hasta hoy, los nacimientos sean los menos, ¿ya?, en comparación al pasado. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ahí, para quienes hicieron la prueba, la respuesta era la B. La aparición del método anticonceptivo hace que hoy nazcan, por supuesto, menos hijos que en el pasado. ¿Ya? Esa era la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2. Gracias, Luz. Te pasaste. Ya. Gracias, Luz. Ahí está la luz. Hay que participar, chicos, no nos preocupemos si estamos bien, si estamos mal. Luis Villarroel, ¿está por ahí? Sí, Sí. Hola, Luis, ¿cómo estás? bien, bien. Qué bueno. ¿Hizo la prueba la semana pasada? Sí, Ya. Entonces, tratemos de responder esto para ya. que ahí junto a los compañeros vayamos viendo cuál era la alternativa correcta. Dice, actualmente y a diferencia del pasado, el Estado de Chile debe implementar nuevos proyectos en la mejora de programas para la tercera edad. ¿Ya? ¿A qué debemos esta medida? ¿Ya? A un mayor crecimiento de población adulta del país. Exactamente, esa era la respuesta, la C, ¿cierto? O la 3. La 3. ¿Ya? Entonces, actualmente y a diferencia del pasado, el Estado de Chile debe implementar hoy por hoy nuevos proyectos y programas para la tercera edad. ¿Ya? ¿Y eso por qué?
como nos dice el compañero, porque, ¿cierto?, hay una mayor y creciente población adulta mayor en el país. A medida de que han ido pasando las décadas, nuestro país se ha ido transformando en un país, ¿cierto?, un poco, no viejo, no es la palabra, sino con una mayor cantidad de adultos mayores. Y es por eso que las políticas públicas del gobierno enfocan, ¿cierto?, enfocan su... Sí. Su preocupación por el adulto mayor. Exactamente, eso es. ¿Ya? Las políticas públicas del Estado de Chile, queridos estudiantes, están marcadas principalmente para ese nivel, ¿cierto?, de gente, por supuesto, para ese estrato de edad, principalmente porque es la tasa, ¿cierto?, o es lo que ha ido creciendo mayoritariamente. Ahora, así como han ido creciendo la tasa de edad de adultos mayores en Chile, debemos decir que por contraparte ha ido descendiendo el nacimiento de niños en nuestro país. Ya, entonces, como bien decía el compañero, la respuesta es la número 3. ¿Ya? Sí. Perfecto, muchas gracias, avancemos. Vale. Chicos, como era una prueba de diagnóstico, quizás se encontraron con algunos conceptos que todavía no vemos, ¿ya? Porque estaba destinada la prueba para, ¿cierto?, ir viendo un poco el nivel con el cual ustedes llegaban a cuarto medio. Y uno de estos conceptos, o dos de estos conceptos, era el ecúneme y el anecúmene. Aquí no importa si no lo sabían, por lo menos conmigo no lo habían visto nunca. Ya. Daniela Escobar. ¿Se encuentra? ¿Está por ahí? Ahí Hola, está. profe. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Gracias por responder. Daniela, mira, tercera pregunta. El concepto ecúneme, desde el punto de vista geográfico, por supuesto, hace referencia a ¿qué? A un lugar altamente contaminado y con baja presión, a un lugar con alta concentración de población, a un lugar plano con vegetación xerófita, o a un lugar con baja concentración de la población. ¿Tienes tú, Daniel, alguna idea de cuál podría ser la respuesta respecto a qué es lo ecúneme? Si no lo sabes, no importa. Yo contesté que era un lugar altamente habitado por la población. Ya, perfecto, bien, bien. Excelente, esa era la respuesta. Chicos, cuando hablamos de un concepto ecúneme, estamos hablando de una alta concentración de población en un lugar geográfico específico. Esa era la respuesta. Ya, así que te felicito. Un lugar, ¿cierto? Ecúneme, ¿podría ser Santiago? Sí, Perfecto, puede ser Santiago porque por lo general, ¿cierto?, congrega una gran cantidad de habitantes. ¿Ya? Muchas gracias, Daniela. Te pasaste. Y por el contrario, al concepto anecúmene. Vamos a ver quién me responde. Carla Contreras, ¿está? Profe, sí. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Hizo la prueba? Sí, sí, ¿Y la guía? también. Ya, perfecto, ya. Excelente. Ya, entonces, en contrapartida a lo que estábamos viendo con la estudiante, con la compañera anteriormente, cuando hablamos de un concepto anecúmene, ¿qué cree usted? ¿A qué cree usted que nos estamos refiriendo? Bueno, esos conceptos yo no los entendí mucho. Perfecto, Y porque no lo hemos visto. claro, pero viendo la pregunta anterior sería como lo contrario. Lugar con baja concentración. No. Exactamente. ¿Sí? Sí, así Ya. de fácil. Ya. Si ecúmene, ¿cierto? Es alta congregación de gente, cuando hablamos de anecúmene estamos hablando de baja concentración de gente. Claro. ¿Alguien me puede decir, Carla, tú o alguien de tus compañeros, un ejemplo de una ciudad anecúmene? Es decir, con baja densidad de población. Una ciudad, un sector, Rapa Un Nui, sector, una ciudad, una región. la isla de Pascua. Bien, la isla ¿Sí? de Pascua puede ser, sí. Sí, un buen ejemplo. También la Antártida me dieron en la clase pasada de ejemplo.
Perfecto. Sí. Ese entonces los dos conceptos, queridos estudiantes, que no habíamos visto. Ecúmenes, ¿cierto? Alta cantidad de gente, anecúmenes, poca cantidad de gente. Gracias, Carla. Ya, profe, gracias a usted. Ya, sigamos, son las últimas dos preguntas. Vamos a darnos una vuelta por aquí, a ver, que no se me esconda nadie. Vamos, un hombre. Pibe Marambio, ¿está por ahí? Yo, profe, No está cuenta nada, el Pibe Marambio. volumen de la población. Ya vamos a debatir esa. Ah, somos poquitos, ya no hay más abajo. Ya, entonces, ¿me puede ayudar José Parra? No está José Parra. Aquí estoy, profe. Cuenta el volumen de la población. ¿Para qué sirve el censo de población y vivienda? Ya, mira, aquí nosotros... Dime. Sí, sirve para contar el volumen de la población. Ya, perfecto. Mira, esa es una respuesta correcta, ¿ya? Pero si miramos bien la pregunta, ¿cierto? Nos podemos encontrar con algunos distractores. Por ejemplo, el censo, como tú dices, sirve, por supuesto, para contar el volumen de la población, ¿ya? Pero también sirve para identificar transformaciones geográficas, ¿ya? Entonces, y también sirve para definir políticas públicas, ¿ya? Entonces, técnicamente, las tres podrían ser respuestas correctas, ¿ya? Ahí tendríamos que haber contestado todas las anteriores. Ahora, si nosotros traspolamos esta pregunta, ¿cierto?, a algo más general, ¿cierto?, yo hubiese respondido que sirve para definir políticas públicas, ¿ya? Esta es una pregunta que, por supuesto, va a ser calificada positiva, ¿cierto?, ya sea cualquiera de las alternativas que ustedes hayan respondido. Pero a mí me gustaría explicarle el día de hoy, ¿ya?, que me gustaría que ustedes entendieran el concepto principal, ¿ya? Y el censo, pese a que me entrega diferentes indicadores demográficos, como el volumen de la población, también es importante, y mucho más importante, entenderlo como que sirve para que los gobiernos, ¿cierto?, definan políticas públicas, ¿ya? Porque a través del censo y de sus resultados, yo como gobierno voy a poder tomar las normas, las leyes, voy a poder generar los planes y programas necesarios, ¿cierto?, según, según el censo me haya dado la respuesta. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, todos tienen positiva esa pregunta, quizás estuvo un poco mal diseñada, se reconoce, ¿ya? Pero la idea principal de un censo, cuando ustedes le pregunten, o yo les pregunte, chicos, ¿para qué es el censo? ¿O para qué sirve? ¿Ya? Que esa es la pregunta, ¿para qué sirve? Sirve para que los gobiernos generen políticas públicas, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. A quienes participaron me queda la última. Vamos a ir por acá. Ahí vamos. Pancha Barría. Vamos a molestar. Elizabeth Ugarte. ¿Está o no está? Dígame, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también, qué gusto saludarla. ¿Tuvo la oportunidad de hacer la prueba de diagnóstico? ¿Sí? Ya. ¿Y la guía? No, la guía no. Ya. Usted ahí en el chat, ¿cierto?, de esta sala está mi correo. Usted me escribe, me dice, hola, profe, soy Elizabeth del cuarto D, y yo le mando el link de la guía. Porque esa guía es con nota, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ya. No, pero no me corte. Ayúdame a contestar usted junto a los compañeros la última pregunta. Dice así. Si hizo la prueba la debió haber visto. Sistemáticamente, chicos, a partir de los siglos anteriores, la tasa de mortalidad ha ido decreciendo. Cuando hablamos de tasa de mortalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muertes. Muerte, perfecto. Así como la tasa de mortalidad era, la tasa de natalidad era de nacimiento, cuando hablamos de tasa de mortalidad estamos hablando de las muertes.
La pregunta decía, sistemáticamente a partir de los siglos anteriores, la tasa de mortalidad ha decrecido, es decir, ha bajado. Debemos este proceso principalmente a, letra A, mayor insalubridad, letra B, hacinamiento y mejoras en la educación, letra C, adelantos en la medicina y salud en general, letra D, ninguna de las anteriores. ¿Tienes alguna idea o qué respondiste tú en la prueba? Es que no me acuerdo bien, pero déjeme leer un poquito y... Por supuesto. Cuando hablamos de por qué, mira, fácil palabra. ¿Por qué imaginas tú que han ido bajando las muertes en nuestro país? En el fondo esa es la pregunta. Sí, ¿Por parece qué? que yo anoté la 3. La 3. Adelantos en la medicina y la salud en general. Sí, Perfecto. eso. Esa es la respuesta, absolutamente. ¿Ya? Cuando hablamos de por qué, ¿cierto?, la tasa de muerte en nuestro país ha ido disminuyendo paulatinamente con el paso del tiempo, sin lugar a duda, tiene que ver con los adelantos en la medicina y la salud en general. ¿Ya? ¿Ya? Te felicito y te agradezco la participación. No hay problema, profe. Ya. Bien, chiquillos, ahí un poco nosotros pudimos retroalimentar y contestar prácticamente la mitad de las preguntas que se hacían. Ya, tanto la guía, ¿cierto?, que es con nota para quienes no la han hecho, tiene el mismo formato. Ya también son 14 preguntas y también estamos hablando un poco de los temas demográficos, ¿cierto?, de los conceptos de geografía humana, ya, para que los vayamos un poco ya guardando en nuestra cabeza, ¿cierto? Y las vayamos llevando a práctica, tanto en las pruebas que ya hemos hecho, como en las evaluaciones que puedan venir posteriormente. Ya, así que yo les agradezco mucho la participación de ustedes en la prueba. Les vuelvo a reiterar, estuvo con un nivel bastante bueno, tanto la prueba como la guía, así que nada, yo les traspaso, por supuesto, las felicitaciones y la idea es que este ratito, ¿cierto?, que nos queda, podamos ir avanzando en nuestro tema general, que es la geografía humana, ¿ya? Las pruebas que vengan, por supuesto, van a venir ya enmarcadas de lo que comencemos a ver a partir del día de hoy, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos bien, voy a mirar la hora, todavía nos queda un ratito, Profe. y vamos a ver lo que tenemos preparado. Dígame. ¿El correo suyo es Luis Istogri o Luis Istoy? Histoy Geo, como historia y geografía. Ya, bueno, gracias. En el fondo es historia y geografía resumido. Luis Isto y Geo, ya, gmail.com. ya Ya ahí entendí. usted me escribe y yo durante la noche, un ratito más, mañana en la mañana, les contesto todas las dudas y consultas y les envío, por supuesto, el material. ¿Ya? Ya, Vale, chicos. gracias, profe. Entonces, una vez que ya hemos visto, ¿cierto?, una pequeña retroalimentación de lo que fue la prueba, comencemos ya a aprovechar estos 20 minutitos que nos quedan con contenido. ¿Ya? Chicos, vamos a ver el día de hoy la geografía política, que como bien habíamos comentado anteriormente, ¿cierto?, es una de las ramas fundamentales de la geografía humana, ¿ya? Y trata un poco de englobar, ¿cierto?, de contextualizar también, ¿cierto?, el espacio geográfico político en el cual nos desenvolvemos, ¿ya? Y cuando nos referimos a la geografía política, ¿a qué nos referimos? Y ahí dice, ¿cierto? La geografía política, queridos estudiantes, primero es una ciencia social, ¿ya? Es importante que lo sepan, que estudia las instituciones políticas creadas por el hombre, ya por nosotros mismos, que van desde una pequeña o un pequeño grupo de personas, ¿cierto? Como es esta sala, ¿cierto? Como es esta clase, como puede ser su familia, ¿ya? Desde una manera pequeña hasta, por supuesto, un gigante grupo de personas organizadas principalmente y jerarquizadas, ¿ya? Fundamental. Entonces, cuando yo les diga o les pregunte,
Chicos, ¿qué es la geopolítica? Usted me tiene que decir, profe, es la ciencia que estudia las instituciones políticas creadas por el hombre. ¿Ya? Toda institución política creada por el hombre es una geografía, o estamos definiendo la geografía política. Y puede ser... ¿cierto? Profesor, Sí. profesor, disculpe, pero la clase anterior usted dijo que damos geografía económica. Eso íbamos a retomar. Tiene toda la razón, pero la vamos a retomar la próxima semana. ¿Le parece, Jessica? Te explico. Tienes toda la razón. Quedamos la geografía económica. Mira, la geografía humana la habíamos visto principalmente con el subsector de la geografía de la población, donde vimos la demografía. Alcanzamos a ver un poco de la geografía económica, ¿cierto? Que era lo que habíamos visto en la clase pasada y lo que tú muy bien estás diciendo que es lo que correspondía ahora. Pero vamos a retomar primero la geografía política, principalmente porque se está trabajando en la siguiente prueba, ¿ya? Y en la siguiente prueba me piden que vaya primero geografía política, ¿ya? Esa es un poco la respuesta ante tu comentario, pero no vamos a dejar de ver la geografía económica en una próxima clase, ¿ya? La geografía política la vamos a intentar dejar ok el día de hoy para que retomemos con los últimos conceptos y volvamos con la geografía económica, ¿ya? Ya. Una vez aclarado ese punto, donde Jessica tenía toda la razón, retomamos entonces con la geografía política, ¿ya? Y bueno, y la contextualizábamos y la definíamos, ¿ya? Es la ciencia social que estudia las instituciones políticas creadas por el hombre. Ante la segunda pregunta, ¿cierto? Importante que uno se tiene que realizar es ¿para qué uno estudia la geografía política? Y la estudia principalmente, o se estudia principalmente en el mundo contemporáneo, ¿cierto? Con el fin principal, ¿cierto? De analizar el territorio y el ordenamiento de los estados. ¿Ya? Eso no lo podemos olvidar. ¿Para qué estudiamos la geografía política? Para analizar el territorio y el ordenamiento de los estados, ¿ya? Y no solo en lo que respecta, ¿cierto?, a los límites, sino a las actividades políticas que se van a desenvolver dentro de este territorio que estamos analizando. Chicos, pregunta para ustedes. Dice... En serio, ¿podrías presentármelo? Tal vez quiera reabrir mi caso. Ahí se está escuchando. Hay una la tele telenovela. prendida. ¿Están viendo la telenovela? Chicos, el mundo, importante que sepan, se organiza políticamente en continentes. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Cómo se organiza, profesor, el mundo políticamente? A través de los continentes. ¿Quién me puede decir acá por un punto cuáles son y cuántos son los continentes? Un puntito. América, África, Asia, Oceanía. 4. Profe, son 5. Son 5, perfecto, concuerdo con que son 5. ¿Cuáles son? Ya dijeron 4. Dijeron América, dijeron África, Asia, ¿cuál más? Oceanía. Europa. Asia, Europa. y Europa. Perfecto, chicos, muy bien. Ahí están los 5 continentes con los cuales el mundo en general está dividido políticamente. Y así como está dividido políticamente en el contexto de los continentes, tenemos que saber también, queridos estudiantes, que esto va bajando. Se organiza en continente, después se organiza en países o en estados, que no es lo mismo, ya en regiones, en ciudades, etc. ¿Ya? Así se va organizando el mundo actual hoy por hoy. Ya para que lo tengamos claro, puede sonar de pelogrullo, pero es importante que lo sepan. Ahora, un tip que di en la clase pasada, es importante que lo sepan. Países y estados, pese a que usamos el mismo concepto muchas veces para definir, ¿cierto?, una idea, no es lo mismo, ¿ya? Y es importante que sepan. Los países, ¿cierto?, se identifican principalmente porque están delimitados, ¿cierto?, geográficamente en frontera, ¿ya? Eso es un país, ¿ya? Que tiene, por supuesto, otros estamentos que los vamos a ir viendo, ¿ya? El Estado, por contraparte, ¿cierto?, es más bien un conjunto de instituciones, ¿cierto?, formales, por supuesto, que ayudan a que este país funcione, ¿ya? Entonces, país
y Estado, ahí, chiquillos, hay que hacer a veces una salvedad. ¿Ya? ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto que hayan sabido lo de los continentes. ¿Ya? Entonces, queridos estudiantes, cuando nosotros vemos y sabemos ya que el país o que el mundo se delimita en continentes, en países, lo importante para saber para nosotros es cómo funciona nuestro Estado, cómo funciona nuestro país, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a necesitar saber obligatoriamente ciertos estamentos que hacen posible que un Estado sea reconocido como tal. Principalmente, pongamos el ejemplo de Chile, ¿ya? Para que Chile sea reconocido como un Estado debe tener 4 puntos. El primero, poseer un gobierno, ¿ya? Es decir, un poder político y lo poseemos, ¿cierto? Nosotros hemos tenido gobierno ya desde que nos independizamos, ¿cierto? De los españoles, ¿ya? Lo tenemos. Segundo, debe tener un pueblo, ¿ya? O nación, ¿ya? Lo tenemos, por supuesto. Nosotros somos un país, estamos formados como una nación, ¿cierto? En Chile. 3, debe ostentar un territorio. Tenemos un territorio, ¿cierto? Delimitado geográficamente hace tiempo, por más que a medida que haya ido pasando el tiempo, ¿cierto? Han habido unos que otros tratados que han ido corriendo estas fronteras, ¿cierto? Lo tenemos totalmente claro. Chicos, por otro punto, ¿con qué país limita Chile al norte? Fundamental para estudiantes de cuartos medios. ¿Qué me responde por un puntito? Con Perú. Con Perú. Perú. Ya. Perú. ¿Y por el este? Argentina. ¿Y? Bolivia. Perfecto. Y si yo les pregunto, ¿el territorio chileno hacia el oeste con qué delimita? ¿Qué me responde de ustedes? Delimita ¿Con el Con océano? el océano Perfecto. ¿Con qué océano? Pacífico. Océano Pacífico. Excelente, chicos. Los voy a tener presente a todos ustedes a la hora de evaluar. ¿Ah? El que le tenga un 3-5, ya, vamos a pensar. Bien, chiquillos. Ya, y el cuarto, ¿cierto? Elemento para que se forme este Estado es que debe estar regulado, ¿ya? Y nuestro país está regulado basado principalmente por sus 3 poderes del Estado. Importante, chicos, para cualquier ciudadano, ¿ya? Estamos formando ciudadanos. ¿Cuáles son esos 3 poderes del Estado que son independientes unos del otro? El Poder, ejecutivo. ya. ¿Quién es el poder ejecutivo? ¿En quién recae el poder ejecutivo, chicos? Presidente. En el gobierno. presidente, preferentemente. El poder ejecutivo es el presidente, ¿cierto? O su aparataje administrativo, sus ministros, ¿cierto? Todo lo que él necesita para poder llevar a cabo este poder del Estado, ¿ya? El segundo es el poder legislativo. ¿Formado por quién? Por el Congreso. El Congreso. Por el Congreso. Parlamentario. Con sus 2 cámaras. ¿Cuáles son las 2 cámaras del Congreso? Cámara de Senadores. Diputados. Cámara de Diputados. Perfecto. Que hoy por hoy, Senadores. que hoy mismo estaban, ¿cierto? Viendo las leyes, ¿cierto? Una ley muy importante de la cual todos estamos pendientes, ¿cierto? Que es la ley del 10%. Ya ellos son los encargados en el fondo de generar las leyes. Y por último, tenemos el tercer poder del Estado. Chicos, todos los poderes del Estado son independientes unos del otro. Importante que lo sepan. Poder La judicial. Corte Suprema. Judicial. Corte Suprema. Perfecto, Poder chicos. judicial. Por la Corte Espectacular. Suprema. Exactamente, son los poderes judiciales, ¿cierto? El tercer poder del Estado, ¿ya? Y todos, por supuesto, independientes unos del otro. No es que el Poder Ejecutivo, a través del presidente, pueda llegar y mandar, ¿cierto? Por sobre el legislativo y judicial. Eso forma, chicos, lo que conocemos hoy por hoy como la democracia. ¿Ya? Entonces, hablemos de democracia, ¿cierto? Poderes independientes unos del otro. Qué bueno que lo sepan y que hayan respondido de manera... Profe, Digan. y dentro de esos 3 poderes, ¿cuál es el que tiene más peso? Eso va a depender de lo que cada uno de nosotros esté pasando. Hay personas, ¿cierto? ya. Funcioneros que nos hablan de un cuarto poder, ¿cierto? No, el Senado, como tiran todos los problemas para arreglarlos. No sé, técnicamente se supone que ninguno es más importante que el otro, porque ninguno puede funcionar sin el otro.
para que se Claro, genere... trabajan en conjunto. Trabajan en conjunto. El con presidente es la cara entonces del país. Presidente viene a formar un gobierno, ¿ya? Y el gobierno, joven, es importante que lo sepan, es transitorio, ¿ya? El gobierno de Sebastián Piñera, anteriormente el gobierno de Michelle Bachelet, ¿ya? Son transitorios y van saliendo, ¿ya? Eso va rotando. Ninguno de ellos, como presidentes o como conglomerados políticos, está por encima del otro, ¿ya? Eso es importante y eso es lo que hace, chicos, que la democracia crezca fuerte, ¿cierto? Y sólida. Ahora, Profesor. Sí, claro. Daniela. Profesor, ¿eso también depende de la cantidad de números que haya de los partidos políticos? Ahí va a depender principalmente de cómo estén establecidas las normas, ¿cierto?, de elecciones presidenciales, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema político con hartos partidos políticos, ¿cierto? Principalmente están establecidos, ¿cierto?, en izquierda, con distintos tipos de partidos de izquierda, el socialismo, el comunismo. Tenemos el centro, ¿cierto?, con la democracia cristiana y algunos otros que se van sumando, y tenemos la derecha. La derecha tiene más plata. Generalmente la derecha se le califica o se le clasifica, ¿cierto?, por ser gente donde están los mayores recursos económicos, ¿cierto? Existe la extrema izquierda y existe la extrema derecha, pero existe, por supuesto, una relación ya a la hora de definir al presidente que están establecidas, y eso es importante. No es que la gente, ¿cierto?, el ciudadano, el que vota, tiene que tener claro por quién lo va a hacer, a quién representa ese candidato ya, pero más allá de eso, lo importante es que Chile tiene, y esto es importante que lo sepan, políticamente Chile, ¿cierto?, se mantiene de manera fuerte y contundente a la hora de querer defender la democracia, ¿ya? Nosotros vemos como en otros países, desgraciadamente, países no muy lejanos a nuestra región, ¿cierto?, están muy complicados políticamente, ya sea porque, ¿cierto?, están a cargo de gobiernos que se han querido tomar el estamento del Estado, ¿cierto?, que tratan de apernarse en el tiempo por mucho tiempo, bien digo. No, pasó también en Chile, por supuesto, ¿no?, una época no muy lejana, en el 73, donde tuvimos una dictadura militar. Son diferentes formas de gobiernos, queridos jóvenes, ¿ya? Y hoy por hoy, y yo como profesor les tengo que traspasar que vivimos, ¿cierto?, ya hace rato, por más que tengamos discrepancias políticas, el estamento chileno, ¿cierto?, el Estado chileno se mantiene sólido, ¿ya?, en democracia a la hora de definir a sus candidatos o a sus presidentes. ¿Ganó Piñera, que es de la derecha? Bueno, ganó porque tuvo el 50+1 y esto es fácil, y así en la democracia. En su Piñera ganó por unanimidad, sí, porque toda la gente que no fue a votar hubiese votado no a favor de Piñera, Piñera no gana. Pero te entiendo perfectamente. Es la importancia del voto. Exactamente, Carla, esa es la idea. Si ustedes quieren que un presidente o un candidato, ¿cierto?, no se sienten representados por él, lo peor que pueden hacer es no ir a votar. Hay que votar, siempre hay que votar. Porque están dejando en otros, ¿cierto?, están dejando en otros la responsabilidad de elegir en cosas que después ustedes van a ser los perjudicados. Claro. Entonces, por último, siéntanse con el derecho de ir y decir, bueno, perdí, pero fui a la urna. Es peor que decir, hoy ganó este otro que no me gusta, pero yo ni siquiera me moví de mi casa. Entonces, lo primero, chicos, a tener vocación ciudadana y a votar, ¿ya? A interiorizarse respecto a sus candidatos, a qué partido representan, cuál es su ideología, ¿ya? Lo que yo les trato de decir a ustedes es que en Chile, por lo menos, tenemos una sólida democracia, ¿ya? Aquí gana el que ganó nomás, ¿me entendí? Pero de una manera real, clara, ¿cierto?, sin problema. Y es de esperar que esto, por supuesto, siga durando por mucho tiempo más, pues chicos, bien sabemos cómo terminan, desgraciadamente, las democracias en otros lugares del mundo. ¿Ya? Bien, me gusta que debatamos y que aprendamos algo. Ya esto no es muchas veces, no voy a votar, no quiero. Nada, tú anda, infórmate, ¿cachai? Lee, pregunta, y con quien tú te sientas identificado, vas y votas. Viene un proceso, ¿cierto?, de elecciones gigantescas en nuestro país este año. Este año, de hecho, hay elecciones de presidente, si no me equivoco. No me equivoco, en noviembre. Así que
nada, pues informarse, a debatir, a conversar con el amigo, con la familia y hacerse, por supuesto, su propia idea. Yo como profesor de estudios sociales, no es mi interés, ¿cierto? Y no es mi deber abanderarme por ningún sector, ¿ya? Siempre lo he dicho, trato de mantenerme al margen de eso, ¿ya? Mi objetivo es poner sobre la mesa esta información de este lado, esta información de este otro, y usted como una persona grande, ¿cierto? Como un ciudadano que se está formando, tiene todo el derecho a pensar, por supuesto, en el libre albedrío. ¿Ya, queridos jóvenes? Cuesta mucho, profesor, concentrarse en eso y pensar por quién votar después, porque uno desconfía ya de todo. Exacto. Pero ante la duda, nunca se abstengan. Me refiero a que nunca dejen de ir a votar. No, ¿ya? hay que votar porque nuestro derecho tiene que ser respetado. Y es la única manera que nuestro país siga con una democracia sólida. ¿Ya, chicos? Profe. Dígame. Pero yo creo que ahora hay más conciencia, incentivo y educación, que la gente está informando acerca de nuestro país, por la política, y por eso que la gente ahora, hasta los jóvenes que quieren votar. Por eso, Jessica, yo siempre le he dicho cuando he tenido la oportunidad de que ustedes están viviendo en un contexto y en una sociedad privilegiada, ¿ya? Donde la información está al alcance de la mano, ¿ya? Entonces, de ustedes, solamente de ustedes, queridos estudiantes, depende ser buenos ciudadanos, informarse, votar. Ustedes tienen las posibilidades de la asamblea, ¿cierto? Incluso hasta en las redes sociales ustedes se pueden informar. No dejen, chicos, de participar, de preguntarse con el vecino, estar en comunidad, informarse, ¿cierto? Porque es por el bien propio nuestro. Quizás generaciones anteriores, no muy lejanas, no tuvieron esa posibilidad, ¿cachai? Donde todo estaba sesgado, donde todo era prohibido, ¿ya? Entonces ustedes aprovechen esta instancia, jóvenes, por favor, infórmense, conversen, participen, no le tengan miedo a la participación. Eso es verdad, profesor. Es verdad, porque por ejemplo mis hijos que son más grandes, uno cuando era más pequeña no tenía tanta información sobre la política. No sabía lo que pasaba, no sabía qué iba a pasar, qué iban a hacer, qué pasaba con la gente que desaparecía. En cambio ahora no, ahora los jóvenes se instruyen más, leen mucho más, se informan. Entonces eso hace que los más adultos despertemos y empecemos a pensar qué fue lo que pasó o no lo que pasó, porque no vamos a tener respuesta, pero a prevenir a lo que viene. A eso. Exactamente. Por eso educación gratuita, para que los hijos salgan de la ignorancia y sean con conocimiento, puedan ir a protestar, no llegar así no a protestar, protestemos con conocimiento. Ya, chicos. Ahora, importante que sepan, yo lo dije el año pasado, que cuando estábamos con todo este movimiento social, lo he venido repitiendo. Importante todo y que ustedes puedan, por supuesto, estallar su idea, ¿cierto? O por qué sector ustedes se sientan identificados. Yo lo agradezco, ¿cierto? Siempre voy a instar a eso y no puedo no dejar de recordarles, chicos, que cuando hablemos del tema, lo hablemos desde el aspecto, ¿cierto?, que nos genera este escenario del aprendizaje, ¿ya? Vamos a debatir todo lo que queramos, vamos a plantear nuestra idea, lo vamos a decir, ¿ya? Pero no ha ocurrido, ¿ya? Pero para que no se nos arranque un poco, porque en el fondo la política es pasión, ¿ya? Y genera ciertos resquemores. Y como yo les dije en la primera clase, nadie tiene la razón. Estamos acá para exponer nuestros puntos de vista desde el punto de vista del aprendizaje y el respeto. ¿Ya, chiquillos? Espectacular que se hayan dado estos minutos para poder plantear, ¿cierto?, inquietudes válidas. ¿Ya? Profesor. Carla. Profesor. Profesor. Dígame. Hay una consulta de Gerarmi Castañeda. Ya, dígame. Dice, ¿qué poder se podría decir que utilizó Estados Unidos para bloquear Cuba? Para bloquear Cuba. Ya, mira. Primeramente hay que contextualizar, como todo en historia. Cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto?, del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, nos vamos a traspolar principalmente y primeramente a la segunda mitad del siglo
¿ya? Y cuando hablamos de la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de la Guerra Fría, ¿ya? Siempre tenemos que saber por qué pasaron las cosas. Dentro de la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en dos puntos ideológicos, ¿ya? A no olvidar, por un lado, Estados Unidos, ¿cierto?, con su propuesta democrática, y por otro lado, la Unión Soviética, ¿cierto?, con su propuesta más socialista, ¿ya? Entonces ellos, estos dos grandes estados que se pelearon por casi 40 años en la Guerra Fría, ¿ya?, donde se confrontaron políticamente, económicamente, deportivamente, nuclearmente, espacialmente, ¿ya?, donde el mundo estaba dividido entre estas dos grandes naciones, cada una de ellas quería, por supuesto, implantar sobre la otra su ideología económica, ¿cierto?, y filosófica. Estados Unidos, chicos, siempre representó, o ha querido representar la democracia, ¿cierto?, el capitalismo, el libre mercado, el neoliberalismo. El socialismo, por una parte, viene un poco más a formar, ¿cierto?, esta idea de un Estado benefactor, donde es el Estado el que debe implantar, ¿cierto?, todas, o pagar, ¿cierto?, o entregar a sus habitantes todas las necesidades que estos tengan. Ahora, una vez hecho ese contexto, y refiriéndome ya a la pregunta del compañero, por supuesto que Cuba, como bien sabemos, en esa época, cuando se produce el bloqueo, ¿cierto?, bajo la dictadura castrista de Fidel Castro, ¿cierto?, porque es dictadura, se confronta, por supuesto, con la ideología, ¿cierto?, de los Estados Unidos. Entonces Cuba, por supuesto, defendía y estaba ayudado económicamente y políticamente por la Unión Soviética. Eso no solo ocurre, ¿cierto?, entre Estados Unidos y Cuba, va a ocurrir en distintos lugares del mundo, también en Chile, ¿ya?, donde por un lado teníamos gobiernos que siempre estuvieron bajo el alero de los Estados Unidos, ya hay su filosofía, pero a partir del 70 con Salvador Allende, ¿cierto?, van a estar bajo la filosofía de la Unión Soviética y su socialismo. Entonces el bloqueo viene principalmente por un tema ideológico, chicos, a no olvidar que eso es lo que marca la Guerra Fría. Y por consiguiente va a gotear, ¿cierto?, a Cuba. Deja de conectarme, voy al tiro. Y a Chile también en su momento, ¿cierto?, con el bloqueo comercial principalmente y económico, ¿ya? Entonces, simple, a fácil respuesta. ¿Por qué Estados Unidos bloqueó por tantos años a Cuba? Principalmente porque no compartía que Cuba, ¿cierto?, pensara igual que la Unión Soviética, ¿ya? Por eso se producieron y se produjeron los bloqueos en Cuba, en Chile, en Asia principalmente, ¿cierto? Cada uno defendía su ideología. Y como cada uno quería defender su ideología, iba, ¿cierto?, de una manera muchas veces cruel y sangrienta, y en algunas veces de manera económica y filosófica. ¿Ya? Ese es un poco el contexto y la respuesta al compañero respecto a por qué, ¿cierto?, Estados Unidos bloqueó económicamente por tanto tiempo y hasta el día de hoy incluso a Cuba. ¿Ya? Lo hizo con Cuba y lo hizo con Chile, por supuesto, en el gobierno socialista de Salvador Allende. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, qué bueno. Hoy día nos hemos salido un poco, pero nada, interesante ver consultas, dudas, ¿cierto? Estamos hablando de la Organización Política Mundial actual, chicos, que comienza, y es bueno que lo sepan, principalmente en la década del 90, ya una vez que termina esta Guerra Fría y cae el muro de Berlín, ya comienza a vivirse ya un mundo distinto, organizado, ¿cierto?, globalizado, y de la mano de la neoliberación, del neoliberalismo. Ya sus conceptos que surgen principalmente en la década del 90, ya con una geografía política distinta, cuando los países ya comienzan a asentarse con sus fronteras y comienzan cada uno a vivir ya de manera mucho más conjunta en esta idea global, ¿cierto?, que marca la globalización. ¿Ya, chicos? Ya, esto profesor. lo vimos, tiene que ver con la
con los continentes, ¿cierto? Y un poco estos dos conceptos, que también en la clase con los otros cursos llegamos un poco hasta acá, para entender la globalización y el neoliberalismo. Chicos, antes que termine la clase, decirles que en este PPT, ¿cierto? Y a diferencia de otros, van a encontrar información complementaria, donde ustedes van a poder, ¿cierto? Ver los temas que estamos tratando, como la formación del Estado, los poderes del Estado, la organización política, y hay algunos videos que me gustaría que vieran para las próximas clases respecto a la globalización y el neoliberalismo, ya que es importante que manejen esos conceptos, los vamos a ir clasificando y definiendo, por supuesto, pero no pueden no dejar de manejar, ya que son conceptos actuales, contemporáneos, ¿cierto? Y siempre, siempre, queridos estudiantes, con la idea de contextualizar en todo momento lo que estamos viendo y lo que vamos a ver este primer trimestre, ¿ya? No sé cómo estamos de tiempo. Ha sido una clase bastante... Estamos en la hora, profesor, disculpe. Muchas gracias, profesora. Fue una clase bastante participativa. Lo agradezco mucho, ¿cierto? En la forma y la manera que vamos a tener para comenzar Creativa. a relacionarnos. Buena. Buena. Siempre vamos a dejar momentos con respeto, ¿cierto? Entendiendo que estamos en un aula de clase, aunque sea virtual, ¿ya? Chicos, vean los conceptos de globalización y neoliberalismo para que los sigamos debatiendo, ¿ya? Y vayamos entendiendo entre todos cómo funcionamos con el de al lado, cómo funcionamos como Estado, como país, ¿cierto? Cómo nos ven desde afuera, con la idea principal, ¿cierto? De irnos todos entendiendo y reconociendo en este espacio geográfico llamado Tierra. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, consultas para ir terminando? No, profe, nada. No, Agradezco profesor. Profe, ya le mandé un correo. Perfecto, yo los voy a responder hoy día en la noche o mañana en la mañana más tarde. No ¿Ya? se preocupe. Hay tiempo para que manden la guía. Gracias por todo, por la participación, a las profesoras que nos han acompañado. Por la hora también, ¿cierto? Importante que no pierdan el interés. Y yo me despido mandándole un abrazo a todos, a que intentemos ser mejores personas, vivir en comunidad, ¿cierto? A la Carla, a la Jessica, a todas las compañeras. Y nos juntamos el próximo jueves para que sigamos debatiendo, vean la globalización, vean el neoliberalismo y conversamos de esto en la próxima clase, ¿ya? Y vamos a retomar, como decía la compañera dentro de la clase, la geografía económica, importantísima por supuesto. ¿Ya? Ya, mis queridos estudiantes, muy agradecidos. Muchas gracias, mi querida profesora, que tanto trabajo le toca. De nada, profesor. Gracias a todos. Buenas noches, profe Paz. Noches. Gracias, buenas noches. Que descansen. Que tengan buen fin de semana todos y todas. Buenas noches, profesora, igual. Que descanse. Gracias, Profesor, igual. igualmente. Gracias a ustedes, muy amables. Me escriben cualquier cosa. Nos vemos pronto. Muchas gracias, profesora. A ver, se generó una clase distinta a la anterior, con más debate. Sí, de todas maneras, más íntima, más... Exacto, esa es la palabra. Éramos menos también. Exacto, al ser menos podemos darnos el tiempo de que sea íntimo. Siempre hay tiempo para... Muy buena clase, profesor. Yo le Felicitaciones. agradezco y nos vamos a poner en contacto entonces para ir generando ahí. Por supuesto. Ya, profesor. Buenas Descanse noches. mucho, profesora, mientras pueda. Gracias, igual usted. Ya, un abrazo. Chau, chau.